buenos días a todos y todas. Bueno, primero un saludo de Moni Pisani, la representante de ONU Mujeres en Ecuador. Ella está en Ginebra y bueno, la estoy representando. Y lo segundo es, como escucharon, soy economista, así que muy especialista en temas de comunicación. Pues no tengo tanta experiencia en eso, y lo que voy a hacer es voy a tratar de hacer una presentación relacionada básicamente con los temas que trata ONU Mujeres en relación a lo que es comunicación y derechos de las mujeres, y bueno, alguna que otra cuñita relacionada con la economía de la comunicación en estos temas que creo que son bien relacionados. Como señalaba y recordaba Sadia, en 1995 la cuarta conferencia sobre la mujer congregó en Beijing a más de 47,000 personas de todo el mundo que compartían un único objetivo, que era la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres en todo el mundo. Uno de los ejes de la declaración y la plataforma de acción que se acordó en esas fechas tiene que ver con la mujer y los medios de difusión. Esta esfera tuvo como punto de partida la velocidad de los avances de las tecnologías de comunicación y la información, y consideró que los medios de comunicación tienen un potencial enorme para contribuir de manera significativa al adelanto de las mujeres. En 1995 se puso de manifiesto la persistencia de los estereotipos basados en género, la proyección de imágenes negativas y degradantes de las mujeres, la débil presencia de las mujeres en los niveles de toma de decisiones o creativos en los medios, y el poco acceso de las mujeres a los nuevos medios de comunicación. El Internet en ese entonces era relativamente incipiente, como conocen, ¿no? Y entonces esta esfera se propone dos objetivos, básicamente. Lo primero, aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, y también en las nuevas tecnologías de comunicación. Y el segundo, fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión. Para ver lo que ha pasado y reflexionar sobre todo lo que ha pasado o no en estos 20 años a partir de la firma de la plataforma de Beijing, quisiera señalar algunas reflexiones de diagnóstico, digamos que muchas de esas ya fueron mencionadas por Gino. Lo primero es, bueno, el tema de los estereotipos, ¿no? Y pensemos un poquito de quienes somos un poco más viejitos, hace 10 años, hace 20 años, qué es lo que pasaba y qué es lo que ha estado pasando este tiempo, ¿no? ¿Cómo se ven, cómo nos vemos las mujeres en los medios de comunicación? Muchos estudiosos y estudiosas en la comunicación han identificado la imagen de las mujeres que se parece muy poco a las mujeres reales, como sabemos, ¿no? Es decir, el modelo estereotipo de la mujer en los medios y en el espacio virtual deben ser, ¿no es cierto?, bellas, ¿no?, de acuerdo a cánones occidentales, blancos, de belleza, delgadas, triunfadoras, sin que esto quiera decir que se nos muestre inteligentes, ¿verdad?, nobles, buenas, respetables, constructoras de valores morales. Recuerden, y aquí mi cuña de la economía, el padre de la economía señalaba, Adam Smith señalaba que el rol de la mujer ante todo es el de la construcción de los valores morales de la sociedad, ¿no? Y digamos, este tipo de mujer que está presentada, ¿no es cierto?, en los medios, o que ha estado presentada, también es del correlato de un hombre que también tiene una imagen estereotipada. Es decir, digamos, hay una relación que también tiene que ver con la imagen de los varones. Es un hombre occidental, blanco, de clase media, clase alta, digamos, al que la mujer acompaña. Es el estereotipo de la mujer que acompaña al homo económicos, volviendo a mis cuñas de economía, triunfador también, ¿no es cierto?, proveedor, también valiente, ¿no es cierto?, emprendedor, también muy ejercitado, ¿verdad?, competidor, ¿no? No es una persona fracasada, no es una persona, un loser, digamos, es una persona que compite, que gana y que está acompañado por esta mujer, ¿no? Se trata de mujeres también que en el extremo, ¿no es cierto?, son infelices, necesitadas, ¿no es cierto?, sumisas, como señalaba Gina también, pero por otro lado también valientes, atrevidas y temerarias en el momento en que quieren utilizar o ocupar estos lugares, ¿no es cierto?, o estos espacios tradicionalmente masculinos, ¿no es cierto?, o de triunfo masculino y con este estereotipo masculino también.
De hecho, la figura de dirección de las mujeres en los medios y básicamente en los contenidos de los programas, una mujer que triunfa, que no es masculinizada, porque la mujer que triunfa masculinizada es bastante más común de ver, una que no es masculinizada, que mantiene sus valores femeninos, etcétera, su imagen o lo que quiera, es bastante escasa, ¿no? Y me refiero a los programas internacionales que señalaban también alguna de las preguntas. Por ejemplo, quienes dirigen series de investigadoras, etcétera, de periodistas, son imágenes de mujeres más bien duras, más bien de este tipo masculinizadas, ¿no? Lo segundo tiene que ver con el público, ¿no? Los contenidos, pero el público al que se dirigen. Seguimos mirando, ¿no es cierto?, que estas mujeres virtuales que están ahí en la pantalla, etcétera, y sus correspondientes hombres, ocupan espacios distintos según la audiencia también, ¿verdad? Las mujeres se orientan, o la producción mediática las orienta, hacia ciertos productos comunicacionales propios, entre comillas, de mujeres, ¿no? Revistas, programas, películas, espacios informativos que profundizan y mantienen estereotipos de género mayoritariamente aceptados. Y no se trata solamente de programas o de producciones antiguas. Existen programas y producciones bastante contemporáneas, revistas mismas que están en el internet o que están en el cable, que son de mujeres para mujeres, digamos, y que mantienen los mismos estereotipos, ¿no? Los colores, etcétera, los formatos. El siguiente punto se refiere a lo que se denomina sesgos de género, y en este caso hablar de los sesgos de género en la institución misma de los medios, ¿no es cierto? Y ahí hablar de que, digamos, el mercado, el espacio laboral, el espacio de trabajo, es un espacio que no es neutral al género, que tiene sesgos de género, ¿no es cierto? Si bien los contratos pueden ser neutrales, pueden ser, digamos, iguales para todos y todas, ¿no es cierto? Conocemos que las decisiones últimas se tratan o se definen en espacios informales, y los espacios informales son generalmente de quienes están en la jerarquía, que son básicamente varones, ¿no? Y eso también tiene que ver con, o sea, el poder dentro de los medios está manejado por varones generalmente, que, digamos, y el poder de los medios en las economías, ¿no es cierto?, y en relación con el Estado también están manejados por varones, ¿no? Entonces, eso coloca a las mujeres que están trabajando en los medios en una situación digamos, subordinada, y que además, como ustedes deben conocer, a lo mejor hay bastante gente que trabaja en medios de aquí, es bastante complicado el ascenso, es bastante complicado llegar a posiciones de decisión, ¿no es cierto?, por esta cantidad de sesgos que existen y de trabas que existen y de barreras que existen en el trabajo mismo, ¿verdad? Es decir, la toma de la palabra, la decisión, la participación en los medios para las mujeres es un proceso complejo, es un proceso difícil. Por otro lado, lo que las mujeres proponemos o lo que las mujeres nos interesa, no alcanza las primeras opciones de programación, las primeras planas, como sabemos, ¿no es cierto? Y en cuanto a la opinión, en cuanto a temas de opinión o mismos del ejercicio mismo de la comunicación, en temas duros, digamos, entre comillas, o masculinos, la posibilidad de formar parte de foros o ser las comunicadoras especializadas es escasa, ¿no? Miremos lo que pasa con los programas, ya lo señalaba Gina, de economía y finanzas, por ejemplo, de ciencias, aunque bueno, crecientemente en los temas de ciencias hay participación de las mujeres, de política, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, deben haber bastantes, pero me quedó marcado uno de los últimos programas que se hizo de un grupo de periodistas hacia el presidente en relación a estas últimas leyes, a la ley de herencias, me parece que era, y habían 3 periodistas varones y una periodista mujer, y la periodista mujer lo que hizo fue pasar las láminas, ¿no? Es decir, los otros hicieron las preguntas y ella pasaba las láminas. Y bueno, esto es cierto a nivel de comunicadores, ¿no es cierto?, o comunicadoras, entrevistadoras, como a nivel de personajes entrevistados también, ¿no es cierto? Y no es que falte por formación universitaria, sabemos que en las carreras universitarias hay mayoría de mujeres, somos mejores estudiantes, etcétera, ¿no es cierto? Si no falta por personas que puedan estar en los medios haciendo opinión, pero sí hay un sesgo al momento de invitarlas, ¿verdad? Esto, matizarlo un poco también con, es decir, no es el mismo el caso de las editorialistas, especialmente en medios escritos, que sí se ve de alguna manera alguna participación de mujeres especialistas académicas en los medios en temas de este tipo, ¿no? Digamos, política, economía, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo otro tiene que ver, bueno, también con los contenidos, pero también con quién actúa y quién participa, que también es una cosa que Gina señalaba, ¿no? En una sociedad mediatizada, la presencia de las mujeres también ha sido mediatizada, ¿no? Las mujeres masivamente participamos en relación a telenovelas, por ejemplo, o dentro de las telenovelas también, o en series de ficción, y abundamos en las secciones de farándula, ¿no es cierto?, en Crónica Roja como objeto, ¿no es cierto?, y en programas de concursos, ¿no?, que abundan muchísimo en los últimos tiempos, también en la internet es así. Obviamente con la respectiva minifalda, y ahora que digo minifalda recuerdo el crecimiento, ¿no es cierto?, de la presencia de mujeres, si ustedes se han fijado, en televisión, en los programas deportivos, en la radio también, en programas deportivos, y fíjense en el rol que cumplen las mujeres en estos programas deportivos, ¿verdad? O sea, es como una especie de caricatura, si quieren ustedes. Lo último, digamos, el último tema, así como para de diagnóstico, si quieren ustedes, tiene que ver con el tema de la incorporación de las luchas de las mujeres en los medios, de los temas de mujeres en los medios, ¿no? Si las mujeres reales somos otra cosa, sabemos que somos otra cosa, de diversas formas, diferentes colores, diferentes orientaciones, exitosas o no, etcétera, pero lo que sí siempre somos o estamos es enfrentadas a ese poder, ¿no? Un poder que se siente amenazado por cuando ha habido cambios culturales, rupturas o avances hacia la igualdad. Y estas rupturas y avances tampoco son objeto de la primera plana de los medios tradicionales, de los medios más grandes, ¿no es cierto? O como muchos se ven como agregados, ¿no? Es decir, la participación creciente de mujeres en el trabajo, por ejemplo, es un hecho, es una cosa que no se puede negar, y aparece en los medios, y aparece en las películas, y aparece en las series, etcétera, pero como un añadido, es decir, las mujeres somos triunfadoras en el trabajo, somos expertas en finanzas, podríamos ser, etcétera, sin olvidar que somos bellas y buenas madres también, ¿no? Y quienes no aceptan este molde quedan fuera, o al menos no son las protagonistas principales. Por otro lado, ¿no es cierto?, el desarrollo muy fuerte de la comunicación virtual provoca que crecientemente la humanidad esté desarrollando formas de comunicación dentro de este espacio, ¿no? Esto hace que nos alejemos obviamente de la comunicación dialogal, etcétera, del intercambio, ¿no es cierto?, más personal, y evidentemente nos alejemos también de esas realidades, de las realidades nuestras propias, de las mujeres, de nuestras amigas, amigos, vecinas, etcétera, ¿no es cierto? Cambian, ¿no es cierto?, las formas de relacionamiento y comunicación con estos estereotipos, lejos de la interacción. Pero esto también, digamos, va en contra de digamos, provoca distorsión, ¿no?, de algunas de nuestras luchas reales, ¿no es cierto?, y crean una especie de figura en los medios o mediática de estas luchas. Fíjense ustedes en este tema de la guerra de los sexos, ¿no? O sea, es como una especie de, digamos, caricaturización de nuevo de las luchas, de los conflictos hombre y mujer, y aparece muchísimo en los programas, ¿no?, que tienen muchísima audiencia, el tema de la guerra de los sexos, ¿no?, que tienen además de alta sintonía y aceptación popular. Bueno, en este contexto, digamos, comparemos o cómo podemos evaluar lo ocurrido en estos 20 años, ya acabamos de dar algunos elementos, luego de la plataforma de Beijing, y pensemos lo que se hablaba en la plataforma de Beijing en el 2025 y lo que ahora tenemos. Bueno, en la coyuntura, en el análisis que fundamentaba el eje en la plataforma de Beijing, se hablaba de la persistencia de estereotipos basados en género que se divulgan en la mayoría de medios. ¿Qué pasa en el 2015? ¿No? Lo que hemos visto, los medios siguen divulgando imágenes estereotipadas a pesar de regulaciones o autorregulaciones que pudieran existir. El segundo punto, se reconocía la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres a través de los medios y la publicidad. Bueno, Gina acaba de presentar que eso al 2015 está prácticamente igual. Existe proyección mayoritaria en la imagen de las mujeres como consumidoras, como amas de casa, en roles tradicionales, ¿no es cierto?, o como objeto sexual. Se notaba en el 95, en el informe de Beijing, una débil presencia de las mujeres en los niveles de toma de decisión y o creativos en los medios. No tenemos una estadística oficial en relación a esto en el Ecuador. Hay un dato de la UNESCO y algunos que seguramente ya se van a presentar cuando se hable de los indicadores, pero al 2015 solo el 24% de cargos de liderazgo en los medios en el mundo son ocupados por mujeres. En el 95 se llamaba a los estados a instaurar mecanismos de regulación para erradicar los programas con sesgo de género. Ya, digamos, en ese año, hace 20 años. Ahora, bueno, podemos decir que existen
algunas leyes, algunos esfuerzos de debate, de regulación, normativas, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador tenemos las regulaciones recientes, tenemos los esfuerzos y tenemos las iniciativas de hacer evaluaciones, de hacer observatorios, de generar indicadores, etcétera, ¿no? En el 95 se registraba muy poco acceso de las mujeres a los nuevos medios y tecnologías de información y comunicación. Eso seguramente ha cambiado, tampoco existe una medición oficial, pero seguramente ha cambiado. Y sería bien interesante analizar no solamente el acceso, sino la forma, la calidad de este acceso, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres a estas tecnologías. Y bueno, el panorama, considerando estos puntos, no muestra grandes avances, pero sí consideramos, ¿no es cierto?, y eso ya hablando de una posición desde el Sistema de Naciones Unidas, desde No Mujeres, que los medios tienen un gran potencial transformador, que su contribución es clave, pues mucho del imaginario social, como ustedes conocen, se construye y se refuerza con los relatos que se presentan a través de los medios, ¿no? Y en este contexto quería presentar algunos temas para la reflexión en torno a cambios y desarrollos que podríamos pensar, ¿no es cierto?, reflexionar, no solamente como política pública, sino como política relacionada con un bien público como es la comunicación e información. Bueno, lo primero es la recuperación de la misión de los medios como canales de comunicación e interacción. Lo segundo tiene que ver con un cambio hacia el reemplazo de los estereotipos o modelos de hombres y mujeres por hombres y mujeres reales. Reconocer y valorar nuestras culturas diversas, es decir, digamos, tratar de hacer esfuerzo de salirnos del molde de todos el conjunto de dimensiones que han construido este molde, ¿no? Seguir más de cerca como medios, como comunicadores y comunicadoras los movimientos sociales, ¿no? En qué están pensando, qué es lo que están planteando, ¿no? Muchos de estos movimientos sociales ya han utilizado, de hecho, el espacio de las redes sociales, ¿verdad?, para desarrollarse, y de los medios alternativos para desarrollarse. Necesario aplicar estrategias de educación y comunicación orientadas a estimular la presentación de una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes y las niñas, diría yo también, y de sus múltiples roles y funciones y aportes en la sociedad. Y aquí me parece a mí que la política de comunicación no está aislada, de hecho tiene que estar interconectada con otras, ¿no? Sí, tiene mucho que ver la política de educación, tiene mucho que ver la política de cultura, tiene mucho que ver la política laboral, ¿no? Es decir, es un conjunto de dimensiones que también están permeando, que también están influyendo en las instituciones, medios de comunicación, ¿verdad? Lo otro que es clave, promover la participación plena y equitativa de las mujeres en los medios de comunicación, no solo como protagonistas, ya señalaba esto la Gina, o como presentadoras, digamos, ¿no? Revisar la carrera y promoción laboral en los medios, esto es clave, ¿no? Y yo creo que es necesario evaluar la carrera, no solamente en términos de los contenidos, que bueno, es algo que es de ley, ¿no es cierto? Y creo que ahí la UNESCO tiene una experiencia súper importante en otros países, sino también en la gestión universitaria, la infraestructura, el acoso, los horarios, o sea, muchas de las dimensiones que de pronto pueden presentar barreras para las mujeres para que participen plenamente en estas carreras, y los roles de las mujeres dentro de las carreras de comunicación también es importante. Aquí el SEACES está haciendo un trabajo, yo me imagino que tal vez algunos de ustedes conocerán, de la transversalización de la igualdad de género en algunas de las carreras universitarias. Existe una red de género y educación superior de la que nosotros somos parte también, y la idea es ir como digamos de carrera en carrera, ir mirando cuáles son los elementos que deberíamos incorporar partiendo de un diagnóstico. Entonces, por eso, por ejemplo, el tema de los indicadores es súper importante para poder tener una medida con la cual hacer la evaluación dentro de estas instituciones y dentro de estas carreras. Lo otro es, que es también el motivo de este encuentro, es contar con mejor información y análisis, y de ser posible que esta información sea oficial, ¿no? Porque es súper necesario tener una base, una línea de base que sea oficial, o al menos asumida, ¿no es cierto?, como oficial, y que sea permanente, de manera tal que se pueda monitorear. Y fomentar la investigación, el levantamiento de información permanente, ¿no? Y aquí, bueno, como ya hablábamos de multidimensionalidad, creo que es necesario que esta información, que esta medición también tome en cuenta diferentes dimensiones, no solamente lo que es específicamente de los medios, sino, por ejemplo, hablar de los temas de estos laborales, hablar de los temas de violencia en general, ¿no es cierto?, y de la violencia específica en los medios, etcétera, ¿no? También tomar en cuenta que una dimensión importantísima, ¿no es cierto?, y que es
súper necesario que se vuelva, que se retome, ¿no es cierto?, es este carácter de veedora de la sociedad civil, de la comunidad, ¿no es cierto?, esta promoción de observatorios, ¿no es cierto?, de una cultura crítica de los contenidos de los medios, pero del lado de la sociedad, o sea, parte como espejo, digamos, de la política pública, ¿no? También, digamos, alentar la participación de las mujeres en la elaboración de directrices profesionales y códigos de conducta. Existe un colegio de periodistas, me parece que es, ¿no es cierto?, también la incidencia de mujeres en estos espacios, u otros mecanismos de regulación, de autorregulación, ¿no? Y plantearnos como eje transversal que debe profundizarse esta idea de que los estereotipos sexistas en general, ¿no es cierto?, heteronormativos, que se presentan en los medios de difusión son discriminatorios para las mujeres, degradantes y ofensivos, pero también atentan contra el ideal de una sociedad justa e igualitaria en general, ¿no? Bueno, pues finalmente decirles que la mujer y comunicación sigue siendo una esfera vigente, como hemos visto, ¿no es cierto?, no solamente para compromisos y espacios internacionales como el de Beijing, sino para las políticas nacionales, ¿no es cierto?, específicamente, de mucha preocupación. Más aún cuando se ha multiplicado el número y tipo de canales, ¿no es cierto?, a través de los cuales circulan mensajes que pueden aportar al empoderamiento de las mujeres, pero también pueden operar en sentido contrario, como hemos visto. O sea, por ejemplo, me refería a programas dirigidos por mujeres, de mujeres hacia mujeres, pero poco orientados hacia temas de igualdad de género, bastante alejados de eso, ¿no? Otros canales que en cambio pueden amplificar las voces más diversas, ¿no es cierto?, constituirse como actores clave para la construcción de tejidos sociales más fuertes. Y como se dijo antes, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso de los medios comunitarios, pero también las redes sociales como una oportunidad, ¿no?, analizando y estudiando desde una mirada crítica, ¿no es cierto?, estos contenidos, ¿no? En este punto es necesario nuevamente partir de una buena línea de base que nos permita como país, ¿no es cierto?, ponernos metas de cara a las propuestas, digamos, pos estos compromisos que ya hemos cumplido en algunos casos no, pero también de cara a este nuevo desarrollo, ¿no es cierto?, a esta nueva complejidad que adquieren los medios de comunicación en la actualidad. Bueno, finalmente decirles que es hora de que tengamos mujeres que ocupen las primeras planas y los segmentos principales de los medios. Es hora de pasar mayoritariamente de las revistas familiares a las secciones de política o economía, y de que las mujeres reales nos veamos y nos reconozcamos en los contenidos presentados, pero también entre quienes deciden sobre ellos. Muchas gracias.